¿Qué harías tú en el lugar de esa persona? Comenta a continuación lo que crees que sucederá y desde dónde lo estás mirando. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para apoyar mi trabajo. El sol aún no había salido cuando Claudian se sentó frente a la máquina de coser. Sus dedos, curtidos por años de trabajo con aguja e hilo, se deslizaban suavemente por la tela mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Era la primera vez en 15 años que pasaba una madrugada así, a solas, sin el ronquido suave de Emiliano al fondo. El cuartito donde ahora vivía apenas cabía una cama individual, la pequeña mesa y su fiel compañera. La máquina de coser que había traído escondida antes de que cerraran la casa con llave. Doña María, la vecina que la acogió, dormía en el cuarto de al lado. El crujido ocasional de la cama delataba que ella también estaba despierta, probablemente preocupada. Ya hacía 3 semanas desde el funeral de Emiliano, pero para Claudian parecía una eternidad. Los recuerdos la atormentaban como fantasmas inquietos. La llamada a media tarde, la carrera al hospital, la mirada vacía del doctor diciendo que no hubo tiempo de hacer nada. Un infarto fulminante se llevó al hombre que amaba desde hacía 15 años, pero no fue la muerte lo que la echó de casa. Fueron las manos frías de Norisma, la cuñada, y la mirada cortante de Odetilde, la suegra, quienes la empujaron fuera de su propia vida. Aún podía oír la voz de Gislene, exesposa de Emiliano, cuchicheando por los rincones durante el velorio, esparciendo veneno con una sonrisa en los labios. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. El ruido de la máquina cosiendo llenó el silencio de la madrugada. Claudian trabajaba en un vestido de novia, irónicamente. La clienta no sabía que la costurera ahora vivía de favor, que lo había perdido todo, que era vista como una intrusa por el vecindario. Para ellos, ella era solo otra historia triste para ser comentada en los chismes del barrio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido familiar, mensajes llegando al celular. Era Teodoro, el hijo adolescente de Emiliano con Gislene, el muchacho que ella intentó amar como propio, incluso cuando él la trataba con frialdad. Los mensajes eran cortos, pero cortaban como navajas. Nunca fuiste nada para mi papá. Se dio cuenta de quién eres realmente antes de morir. Por eso cambió el testamento. Claudian dejó el celular de lado, las manos temblando. ¿Qué traición era esa que todos decían que ella había cometido? ¿Por qué Emiliano habría cambiado el testamento sin decir nada? Nada tenía sentido. En 15 años de matrimonio, ella nunca había dado motivos para la desconfianza. Al contrario, fue ella quien estuvo a su lado en los momentos más difíciles, cuando el despacho de contabilidad casi se fue a la quiebra, cuando él enfermó de depresión, cuando Teodoro se negaba a visitarlo. El día comenzaba a clarear cuando finalmente terminó el vestido. Su espalda dolía, pero el dolor físico era casi un alivio comparado con la angustia que cargaba en el pecho. Necesitaba entregar el vestido esa misma mañana, pero ¿cómo explicaría a las clientas que ya no estaba en su taller? ¿Que ahora trabajaba en un cuartito improvisado? Se levantó para hacer un café cuando oyó que llamaban a la puerta. Doña María apareció aún en bata con una expresión preocupada en el rostro. «Te busca un actuario, Claudian». El corazón de Claudiane se detuvo por un instante. En sus manos, el actuario colocó un sobre manila. Dentro de él, otra sorpresa. Una notificación para comparecer a la lectura oficial del testamento de Emiliano, programada para dentro de 3 días. Gislene insistía en su presencia, decía el documento. ¿Por qué? ¿Para humillarla aún más? Esa noche, a solas en su cuarto improvisado, Claudian abrió el cajón de la pequeña cómoda y sacó de allí un sobre amarillento. Dentro de él guardaba algo que nadie sabía que existía.
Una grabación de voz de Emiliano, enviada semanas antes de su muerte, junto con un papel manuscrito. Nunca había tenido valor para escuchar aquel mensaje. Quizás era hora de descubrir lo que su marido intentó decirle. Pero antes de que pudiera hacerlo, su celular sonó. Era un número desconocido. Del otro lado de la línea, una voz familiar le heló la sangre. Ni se te ocurra aparecerte en la lectura del testamento, aprovechada. No tienes idea de lo que puede pasar si resuelves armar un escándalo. La voz era de Norisma, la cuñada. Claudian colgó el teléfono con las manos temblorosas. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Por qué tanto miedo de su presencia? Miró de nuevo al sobre amarillento en sus manos. Quizás allí estaba la respuesta a todo lo que estaba sucediendo. O quizás era solo otra herida que no estaba lista para abrir. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Claudian finalmente decidió que no podía seguir postergándolo. Con dedos trémulos, abrió el sobre. Lo que encontró allí lo cambiaría todo. Pero eso aún no lo sabía. Por ahora era solo otra noche de insomnio, otro momento de duda, otra batalla en una guerra que ella nunca quiso pelear. Doña María volvió a llamar a la puerta, esta vez trayendo un té de manzanilla. Necesitas descansar, muchacha. Mañana es otro día. Pero Claudian sabía que no habría descanso, no hasta que descubriera la verdad detrás de toda esta historia. No hasta que entendiera por qué el hombre que amó durante 15 años aparentemente la había traicionado en sus últimos días de vida. Lo que ella no imaginaba era que la verdad sería aún más dolorosa que todas las mentiras que estaba siendo forzada a tragar. La mañana llegó gris y fría. Claudian no había dormido. Sus manos aún sostenían el sobre amarillento que contenía la grabación de Emiliano. Durante horas permaneció sentada en la orilla de la cama mirando a aquel pequeño reproductor de sonido que podría cambiarlo todo. O quizás nada, el miedo la paralizaba. Necesitaba entregar el vestido de novia, pero sus piernas apenas la sostenían. Las palabras de Norisma aún resonaban en su mente. Ni se te ocurra aparecerte en la lectura del testamento. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué estaba escondiendo aquella familia? Doña María entró al cuarto sin tocar, cargando una taza de café negro. Sus ojos se posaron sobre el sobre en las manos de Claudian. ¿Qué es eso, muchacha? Algo que Emiliano me mandó semanas antes de... La voz de Claudian falló. Nunca tuve valor de escucharlo. Doña María se sentó a su lado, sus ojos bondadosos estudiando el rostro de la amiga. A veces la verdad duele menos que la duda. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Con manos trémulas, Claudian finalmente apretó el play. La voz de Emiliano llenó el pequeño cuarto, débil y vacilante, tan diferente del hombre fuerte que ella conociera. Claudian, mi amor, no sé por dónde empezar. Me están presionando. Ghislaine, Norisma, incluso mi madre. Dicen que tienen pruebas de que tú me fuiste infiel. Pero yo te conozco. 15 años juntos, yo conozco tu corazón. Lágrimas corrían por el rostro de Claudian mientras la grabación continuaba. Teodoro está diferente, distante. Ghislaine dice que si no cambio el testamento, nunca volveré a ver a mi hijo. Ella tiene tanta influencia sobre él. Y ahora mi propia hermana está ayudando con estas mentiras. Estoy confundido, Claudian. ¿Tan confundido? La voz se quebró y por algunos segundos solo se oía su respiración pesada. Estoy tratando de ser fuerte, pero no puedo dormir. No puedo pensar derecho. El doctor aumentó los medicamentos para la depresión, pero nada ayuda. Necesito contarte algo importante. Teodoro, él... La grabación se detuvo abruptamente. Claudian apretó el aparato contra el pecho, un sollozo escapando de su garganta. Doña María la abrazó en silencio. El resto de la mañana pasó como un borrón. Claudian entregó el vestido de novia, fingiendo una sonrisa mientras la clienta
Admiraba su trabajo. De camino a casa pasó por delante de su antigua casa. El jardín que tanto amaba estaba abandonado. Los rosales que plantó con tanto cariño muriendo bajo el sol inclemente. Fue entonces cuando vio a Teodoro saliendo por la puerta principal. El muchacho de 17 años parecía mayor, más amargado. Sus ojos encontraron los de ella por un momento y Claudian vio algo diferente allí. No era odio, era culpa. ¡Teodoro!, ella llamó, pero él ya se había subido al coche de Ghislaine, que esperaba en la esquina. Aquella tarde, mientras organizaba sus pocas ropas en el armario improvisado, Claudian encontró algo que había olvidado: un álbum de fotos. En la primera página, una imagen de ella y Emiliano el día de la boda. Ella había cosido su propio vestido, ahorrando cada centavo para comprar el encaje francés que tanto soñaba usar. Las páginas siguientes contaban la historia de 15 años juntos. Viajes sencillos, comidas de domingo, momentos del día a día que ahora parecían tan preciosos. En varias fotos, Teodoro aparecía de lejos, siempre con aquella expresión cerrada, excepto en una, tomada hacía aproximadamente un año, durante una comida familiar. El muchacho sonreía, genuinamente feliz, sentado entre ella y el padre. El celular volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. «Tengo algo importante que contarte sobre Emiliano. Reúneme esta noche en el café de la esquina. Ven sola». Claudian le mostró el mensaje a doña María, que inmediatamente frunció el ceño. «Puede ser una trampa, o puede ser alguien queriendo ayudar. ¿Y si es Ghislaine? ¿O Norisma?» Claudian miró de nuevo la foto donde Teodoro sonreía. Había algo allí, algo que ella no conseguía entender. ¿Por qué Emiliano mencionó al hijo en la grabación con tanta urgencia? ¿Qué necesitaba contar sobre el muchacho? Cuando llegó la noche, Claudian se vio caminando hacia el café. El lugar estaba prácticamente vacío, excepto por una figura solitaria sentada en el rincón más oscuro. Su corazón casi se detuvo cuando reconoció quién era. Era Sandra, la secretaria que trabajó con Emiliano durante más de 20 años. La misma que había renunciado misteriosamente 2 semanas antes de la muerte de él. «Necesitas saber la verdad», Sandra dijo en cuanto Claudian se sentó. «Sobre el día en que Emiliano supuestamente descubrió tu traición». El café se enfriaba entre ellas mientras Sandra comenzaba a hablar. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Claudian. La historia que emergía era mucho peor de lo que ella podría imaginar. Emiliano no murió solo de infarto. Sandra susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Algo pasó aquel día, algo que... Un ruido de silla cayendo interrumpió la conversación. En la entrada del café, Norisma estaba parada, su rostro contorsionado en una máscara de furia. A su lado, Ghislaine sonreía aquella sonrisa fría que Claudian conocía también. «Vaya, vaya», Ghislaine dijo, avanzando hacia la mesa. «¡Qué reunión! Interesante». Sandra se levantó abruptamente derramando su taza. Yo necesito irme». No vas a ninguna parte», Norisma gruñó, bloqueando el camino. «Creo que necesitamos tener una conversación, todas nosotras». Claudian sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Qué sucedería ahora? ¿Qué estaba Sandra a punto de revelar? ¿Y por qué Ghislaine y Norisma parecían tan desesperadas por impedir que la verdad saliera a la luz? La respuesta a esas preguntas sería aún más impactante de lo que ella podría imaginar. Pero en aquel momento, sentada en el café con 3 mujeres que parecían listas para destruirla, Claudian solo conseguía pensar en las últimas palabras de la grabación de Emiliano. «Teodoro, él
¿Qué había intentado decirle su marido sobre el hijo? El café estaba silencioso como un cementerio. Sandra temblaba visiblemente, sus ojos fijos en la taza derramada sobre la mesa. Norisma se mantenía de pie como una sombra amenazadora, mientras Ghislaine se acomodaba casualmente en una silla, como si estuviera a punto de tomar el té con viejas amigas. Entonces, Sandra, Ghislaine comenzó, su voz dulce como veneno. ¿Por qué no le cuentas a Claudian sobre el día en que me buscaste? Sobre cómo estabas desesperada por dinero para pagar el tratamiento de tu madre. El rostro de Sandra palideció aún más. Sus manos agarraron la bolsa con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Yo no... ¿O prefieres que lo cuente yo? Ghislaine continuó sacando un sobre de la bolsa. Tengo aquí los recibos de las transferencias que hice a tu cuenta. Interesante cómo tu conciencia te pesó solo ahora, ¿no? Claudian observaba la escena en shock. Sandra, la mujer que trabajó al lado de Emiliano durante tantos años, que siempre tuvo una sonrisa gentil para ella, que conocía cada detalle de sus vidas. ¿Sandra los había traicionado? Lo siento, Sandra susurró, lágrimas corriendo por su rostro. Me obligaron a mentirle a Emiliano. Dijeron que tenían pruebas de una traición tuya, Claudian. Fotos, mensajes, todo falso, claro. Pero mi madre se estaba muriendo. Necesitaba el dinero. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. El mundo de Claudian daba vueltas. ¿Entonces era eso? Todo el sufrimiento de Emiliano, toda la confusión en sus últimos días, había sido por una mentira orquestada. ¿Pero por qué? Claudian preguntó, su voz apenas saliendo. ¿Por qué hacernos esto? Fue Norisma quien respondió, el tono cargado de desprecio, porque nunca fuiste digna de mi hermano, una costurera de barrio, sin familia, sin nombre. Emiliano merecía volver con alguien de nuestro nivel. ¿De nuestro nivel? Claudian repitió, una fuerza surgiendo en mis intestinos, su voz. ¿Y qué nivel es ese? ¿El nivel de personas que mienten, manipulan, destruyen familias? Cuidado con lo que dices. Ghislaine advirtió, su sonrisa desapareciendo. No tienes idea de lo que aún podemos hacer. En ese momento, un ruido en la puerta del café hizo que todas se voltearan. Era Teodoro. El adolescente estaba pálido, sus manos sosteniendo un celular con tanta fuerza que parecía que podría romperlo. «Mamá», él dijo, su voz temblando, «acabo de oír todo. Usted mintió todo este tiempo». Ghislaine se levantó abruptamente, su rostro perdiendo la máscara de control. «Teodoro, no es nada de eso. ¿No entiendes?» «Sí entiendo», él interrumpió, avanzando hacia dentro del café. «Entiendo que usted me hizo mentirle a papá. Me hizo decir que había visto a Claudian con otro hombre. Me hizo participar en esta monstruosidad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudian sintió su corazón detenerse. Teodoro había sido usado como pieza en este juego cruel. Fue por eso que papá estaba tan raro aquel día. Teodoro continuó, ahora hablando directamente con Claudian. Me llamó a la oficina. Quería que yo confirmara la historia. Yo mentí mirándolo a los ojos. Dije que te había visto con otro hombre en el centro comercial. Lágrimas corrían por el rostro del muchacho. Después de eso, él cambió. Empezó a tomar más medicamentos. El día del infarto, él me había llamado. Quería hablar. Dijo que necesitaba contarme algo importante. Claudian sintió sus piernas flaquear, la grabación interrumpida, las últimas palabras de Emiliano. «Teodoro, él, basta», gritó Ghislaine, agarrando el brazo de su hijo. «Nos vamos, ahora mismo». Pero Teodoro se zafó. «No, mamá, ya basta de mentiras. Claudian necesita saber lo que pasó aquel día». Norisma avanzó, amenazante. «Si abres la boca, mocoso, olvídate de tu herencia. Todo lo que tu padre dejó». «¿Qué herencia?»
Una voz grave interrumpió desde la puerta. Todos voltearon. Era Juan Pedro, el abogado de Emiliano, parado en la entrada del café con un portafolios en la mano. Su rostro estaba serio, casi triste. ¿Qué herencia, Norisma? La que fraguaron con documentos falsos. El rostro de Ghislaine perdió todo el color. Norisma dio un paso hacia atrás, tropezando con una silla. ¿De qué está hablando?, preguntó Claudián, su voz apenas saliendo. Juan Pedro caminó hasta la mesa colocando su portafolios sobre ella. Emiliano me buscó una semana antes de morir. Estaba perturbado, confundido. Dijo que había firmado algunos papeles bajo presión, pero que necesitaba deshacer todo. Me entregó documentos, pruebas. ¡Cállate!, gritó Ghislaine, avanzando hacia el abogado. Pero era demasiado tarde. Juan Pedro ya estaba sacando papeles de su portafolios, documentos que hacían que Ghislaine y Norisma retrocedieran cada vez más. «Hay más», dijo Teodoro, su voz firme a pesar de las lágrimas. «El día en que mi padre, el día del infarto, necesito contar lo que realmente sucedió». El café entero contuvo la respiración. La verdad que estaba a punto de ser revelada lo cambiaría todo. Pero, ¿sería Claudián lo suficientemente fuerte para soportar más dolor? ¿Y qué ocurrió? ¿Realmente el día en que Emiliano murió? El café estaba sumido en un silencio denso, roto solo por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer afuera. Teodoro respiró hondo, sus manos aún temblando mientras sostenía el celular. El rostro de Ghislaine estaba lívido, y Norisma parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. Aquel día, Teodoro comenzó, su voz embargada. Había quedado de ver a mi papá en su oficina. Insistió mucho. Dijo que era importante. Cuando llegué allí, lo encontré revisando unos papeles antiguos. Parecía nervioso, agitado. Claudián sintió que su corazón se apretaba. Recordaba perfectamente aquel día. Había llamado a Emiliano varias veces, preocupada porque no se encontraba bien, pero él no contestó. Papá comenzó a mostrarme fotos antiguas. Teodoro continuó. Fotos de cuando yo era pequeño, de él con Claudián, momentos en familia que yo fingí que no me importaban. Entonces me preguntó, mirándome directo a los ojos, «Hijo, ¿estás seguro de lo que viste? ¿Completamente seguro sobre Claudián?» Lágrimas corrían por el rostro del adolescente. No pude más. Confesé todo. Conté que mamá y tía Norisma me habían obligado a mentir, que habían prometido que si no colaboraba, me mandarían a un internado en el pueblo. «¡Cállate!», gritó Ghislaine, avanzando hacia su hijo, pero Juan Pedro la detuvo. «Continúa, Teodoro», el abogado animó, sujetando firmemente el brazo de Ghislaine. «Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Cuando conté la verdad, papá se puso muy pálido. Teodoro prosiguió. Abrió un cajón, sacó unas medicinas de allí. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrir el frasco. Fue cuando ella entró. Todas las miradas se volvieron hacia Norisma, que se había encogido en un rincón del café. Tía Norisma llegó gritando. Teodoro continuó. Dijo que había interceptado unos correos electrónicos de papá para el leak. Juan Pedro, que sabía que él estaba planeando deshacer el testamento, estaba fuera de sí. Empezó a amenazar, dijo que iba a destruir su reputación, que iba a hacer que Claudián pareciera una aprovechada frente a todos sus clientes. Claudián cubrió su boca con las manos, sofocando un sollozo. Juan Pedro colocó sobre la mesa algunos documentos más. Emiliano me había buscado días antes. El abogado explicó. Quería anular el testamento que había firmado bajo presión. Me entregó pruebas, grabaciones, documentos que mostraban cómo había sido manipulado. Estaba preparando todo para protegerte, Claudián. Sandra, que permanecía callada en su rincón, finalmente habló.
Por eso me despidieron. Yo vi los documentos, sabía demasiado. Me pagaron para que me quedara callada, amenazaron con quitarle el tratamiento a mi mamá si decía algo. ¿Pero qué pasó después?, Claudián preguntó, su voz casi un susurro. ¿Cómo murió? Teodoro cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Tía Norisma seguía gritando. Papá intentó levantarse. Estaba muy agitado. Él tiró las medicinas al suelo. Empezó a sentirse mal, a sudar mucho. Me pidió que llamara a una ambulancia, ¿pero qué? Claudián insistió, su corazón latiendo con fuerza. Pero tía Norisma me lo impidió, Teodoro confesó sollozando. Dijo que era solo otro de sus shows, que estaba fingiendo para manipularnos. Cuando finalmente me dejó llamar, ya era demasiado tarde. El café entero pareció congelarse. Claudián sintió que el mundo giraba a su alrededor. Norisma había impedido que Emiliano recibiera ayuda. «Eso es mentira», gritó Norisma levantándose. «Él está inventando todo esto». «No lo está», una voz firme dijo desde la puerta del café. Era Roberto, el guardia de seguridad del edificio donde estaba la oficina de Emiliano. Yo oí todo aquel día. Estaba haciendo mi ronda cuando escuché los gritos. Incluso tengo una grabación del circuito cerrado de seguridad. Norisma tambaleó, necesitando apoyarse en una silla para no caer. Ghislaine tenía el rostro enterrado en las manos, llorando copiosamente. «Por eso te desapareciste después del entierro, ¿verdad?», Claudián preguntó a Roberto. «Tú lo sabías todo». «Me amenazaron», Roberto admitió. «Dijeron que me harían perder mi empleo, que perjudicarían a mi familia. Pero no aguanto más cargar con este peso. Le traje la grabación al LIC Juan Pedro ayer». El abogado asintió, sacando otro pendrive de su portafolios. «Está todo aquí, Claudián, todas las pruebas, las amenazas, las manipulaciones, lo que realmente ocurrió aquel día». Teodoro se acercó a Claudián, sus ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. «Perdóname», él susurró. «Quería haberlo contado antes, pero tenía tanto miedo. Papá intentó protegerme hasta el final, incluso después de todo lo que hice». Claudián miró al muchacho. Ya no era el adolescente rebelde que la despreciaba, sino un niño asustado que también había sido víctima en toda esta historia. Entonces miró a Ghislaine y Norisma, dos mujeres que habían destruido tantas vidas por pura avaricia. El café estaba ahora completamente silencioso, excepto por el sonido de la lluvia que caía con más fuerza afuera. Juan Pedro comenzó a organizar los documentos, preparándose para lo que vendría después. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero ¿a qué precio? ¿Y qué ocurriría ahora que todos los secretos estaban siendo revelados? En aquel momento, mientras la tormenta rugía afuera, Claudián se dio cuenta de que la historia aún no había terminado. Había más revelaciones por venir, más verdades dolorosas para enfrentar, y la mayor de ellas estaba guardada en un sobre que aún no había sido abierto. Un último secreto que cambiaría todo una vez más. El aguacero que caía afuera parecía reflejar la tormenta de emociones dentro del café. Claudián sostenía en sus manos temblorosas el último sobre que Juan Pedro acababa de entregar, un sobre que Emiliano había dejado específicamente para ser abierto solo en aquel momento. «Él me entregó esto 2 días antes de morir», Juan Pedro explicó suavemente. «Dijo que era la prueba más importante de todas, pero que solo debía ser revelada cuando todas las otras verdades salieran a la luz». Norisma, aún acorralada, en su rincón, soltó una risa nerviosa. «¡Más mentiras! ¿Qué más quieren inventar?» «Cállate», gritó Teodoro, sorprendiendo a todos. «Usted no tiene ese derecho. No después de haber dejado morir a mi papá». El silencio que siguió fue cortado solo por el ruido de un trueno distante.
Claudian miró el sobre en sus manos. Era pesado, parecía contener más, nada que solo papeles. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Con dedos trémulos, comenzó a abrir el sobre. Dentro, encontró primero una carta escrita a mano, la letra de Emiliano clara y firme, diferente, de las últimas semanas de su vida, cuando apenas podía sostener una pluma. Mi amada Claudian. Comenzó a leer en voz alta, su voz embargada. Si estás leyendo esto, significa que no fui lo suficientemente fuerte para contarte personalmente toda la verdad. Significa que ellos ganaron de alguna forma, al menos temporalmente. Pero no puedo partir sin dejar todo aclarado. Ghislaine intentó levantarse, pero Juan Pedro la mantuvo sentada con una mirada severa. Claudian continuó leyendo. Hace 15 años, cuando nos casamos, prometí que nunca te decepcionaría. Prometí que sería un hombre digno de tu amor, de tu confianza. Por 15 años intenté cumplir esa promesa, pero en los últimos meses fallé. Fallé porque fui débil, porque dejé que el miedo me dominara. Lágrimas corrían por el rostro de Claudian mientras leía. Deodoro se acercó sentándose a su lado como si quisiera ofrecer apoyo. Lo que ellos no saben, la carta continuaba, es que descubrí algo mucho mayor. Algo que Ghislaine y Norisma han intentado esconder durante todos estos años. Está todo documentado en la memoria USB junto con esta carta, todos los desvíos de dinero de la empresa, todos los fraudes que cometieron usando mi nombre, todo el dinero que robaron a los clientes. Norisma dejó escapar un grito sofocado. Ghislaine palideció, aún más, pero eso no es lo peor. Claudian continuó leyendo, su voz temblando. Lo peor es lo que descubrí sobre el accidente que mató a mis padres hace 20 años. El accidente que Ghislaine y Norisma siempre dijeron que había sido causado por un conductor borracho que nunca fue encontrado. El café entero pareció contener la respiración. Juan Pedro sacó la memoria USB del sobre y la conectó a su computadora portátil. No fue un accidente. La carta revelaba. Encontré los registros, las transferencias bancarias, los documentos escondidos durante todos estos años. Ellas planearon todo. Necesitaban el dinero del seguro, de la herencia. Mis padres fueron asesinados. Un trueno estruendoso sacudió las ventanas del café. Norisma se había deslizado al suelo, su rostro una máscara de terror. Ghislaine comenzaba a sollozar descontroladamente. Cuando descubrí la verdad, la carta continuaba, confronté a Ghislaine. Fue cuando empezaron las amenazas, las manipulaciones. Usaron a mi propio hijo en mi contra. Amenazaron con hacerte a ti lo mismo que le hicieron a mis padres. Entré en pánico, Claudian. Por primera vez en mi vida sentí verdadero miedo. Teodoro abrazó sus propias rodillas, llorando silenciosamente. El ruido de la lluvia parecía ensordecedor. Pero no puedo dejar que ellas ganen. Claudian leyó las últimas líneas. No puedo permitir que más vidas sean destruidas. Por eso, dejé todas las pruebas con Juan Pedro. Por eso grabé aquel audio para ti. Y por eso se detuvo, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Y por eso, Juan Pedro continuó leyendo por ella. Me aseguré de registrar en una notaría la semana pasada no solo un Nuevo Testamento, sino también una confesión completa de todo lo que descubrí. Si algo me sucede, la verdad saldrá a la luz. Esta vez no podrán escapar. El silencio que siguió fue absoluto. En la computadora portátil de Juan Pedro, documentos comenzaban a aparecer, registros bancarios, correos electrónicos antiguos, fotos, una telaraña compleja de evidencias que había tardado años en descubrirse. Ustedes
¿Ustedes mataron a mis abuelos? Teodoro preguntó, su voz pequeña y quebrada. Ghislaine comenzó a gritar, un sonido histérico y desesperado. Norisma tenía el rostro enterrado en las manos, su cuerpo sacudiéndose en sollozos silenciosos. Pero había un papel más en el sobre, un último documento que Claudian aún no había leído. Y cuando sus ojos se posaron sobre aquellas líneas finales, su mundo se detuvo por completo. Lo que estaba escrito en aquel último papel cambiaría no solo el rumbo de la historia, sino la propia esencia de todo lo que ella creía saber sobre su vida con Emiliano. Una verdad final que nadie podría haber imaginado. El último papel temblaba en las manos de Claudian. Era un documento antiguo, amarillento por el tiempo, con un membrete oficial que ella reconoció de inmediato. El mismo hospital donde Emiliano había fallecido. Pero la fecha era de hace 20 años, del día exacto del accidente que mató a los padres de él. «No es posible», ella susurró, sus ojos recorriendo las líneas del documento médico. «Esto no puede ser verdad». Juan Pedro se acercó, mirando por encima del hombro de ella. Su rostro también palideció al leer el contenido. «¿Qué es?», Teodoro preguntó, su voz aún embargada. «¿Qué más hicieron?». Claudian respiró hondo, intentando encontrar fuerzas para leer en voz alta. «Informe médico del accidente en la carretera federal 15, kilómetro 83. 3 víctimas fatales. Alberto y Marina Santos, muerte instantánea. Tercera víctima no identificada, sexo femenino, aproximadamente 30 años, llegó con vida al hospital, pero no resistió las heridas». «¿Y qué significa eso?», Teodoro insistió, confuso. «Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». «Significa», Juan Pedro respondió lentamente, «que había una tercera persona en el coche, alguien que Ghislaine y Norisma nunca mencionaron». Ghislaine, que había dejado de llorar, ahora temblaba violentamente. Norisma intentó levantarse como si quisiera huir, pero sus piernas fallaron. «¿Quién era ella?», Claudian preguntó, su voz firme por primera vez aquella noche. «¿Quién era la tercera víctima?». «Fue Roberto, el guardia de seguridad, quien respondió. Había vuelto a entrar en el café cargando una carpeta antigua. Encontré esto en los archivos del edificio. Son las cámaras de seguridad de aquel día, hace 20 años. Emiliano me pidió que las guardara, dijo que un día serían importantes». En la grabación antigua y granulada pudieron ver claramente los padres de Emiliano entrando al coche, acompañados por una mujer joven que cargaba una carpeta llena de documentos, la misma carpeta que ahora estaba en las manos de Roberto. Ella era una investigadora privada, Roberto explicó, contratada por los padres de Emiliano cuando comenzaron a sospechar de los desvíos de dinero en la empresa. Estaba a punto de entregar el informe final aquel día. Claudian continuó leyendo el resto de los documentos del sobre, su voz ganando fuerza a cada palabra. Pero eso no es todo. Emiliano descubrió más, mucho más. Los papeles revelaban una historia que iba más allá del accidente, más allá de los fraudes, más allá de todo lo que ellos imaginaban. Era la historia de cómo Ghislaine y Norisma habían construido su imperio de mentiras, usando el nombre y la reputación de Emiliano, destruyendo vidas en el proceso. «Ustedes no solo mataron a mis abuelos», dijo Teodoro, su voz cargada de dolor y rabia. «Destruyeron la vida de mi papá. Lo hicieron cargar con esa culpa durante 20 años». «¡No!», gritó Ghislaine. «No entiendes. Hicimos todo esto para protegerte, para darte una vida mejor». «¿Mejor?». Teodoro rió amargamente. «¿A esto le llamas mejor? Destruir familias, matar personas, torturar psicológicamente a tu propio hijo». Pero aún había una revelación más por venir. En el fondo del sobre,
Claudiane encontró una última foto. Una imagen que hizo que su corazón se detuviera. Era ella, 20 años más joven, al lado de sus padres, los mismos que había perdido en un accidente de coche cuando era adolescente. En la foto ellos conversaban con los padres de Emiliano. «No puede ser», ella susurró. «Sí puede», dijo Juan Pedro suavemente. «Tus padres eran clientes del despacho de los padres de Emiliano. Estaban investigando los mismos fraudes. El accidente que los mató no fue coincidencia». El café entero quedó en silencio absoluto. La verdad final, cruel e inescapable, finalmente salió a la luz. Ghislaine y Norisma no habían destruido solo una familia, habían destruido dos. Y el destino, en su ironía cruel, había unido a Claudiane y Emiliano, dos personas marcadas por la misma tragedia. Él descubrió esto poco antes de morir, Juan Pedro explicó. Fue cuando decidió preparar todas estas pruebas. No era solo sobre el dinero, sobre la herencia, era sobre justicia. En aquel momento, como si el propio cielo respondiera a la revelación, la tormenta comenzó a amainar. La lluvia, que había sido tan violenta, ahora era solo una llovizna suave. «¿Qué va a pasar ahora?», Teodoro preguntó, siguiendo el brazo de Claudiane. Ella miró al muchacho, ya no el hijo rebelde de su marido, sino un joven que, como ella, había sido víctima de una trama mayor de lo que podían imaginar. «Ahora», ella respondió suavemente, «haremos lo que tu padre quería. Nos aseguraremos de que la verdad se conozca, que se haga justicia». En las semanas que siguieron, la verdad salió a la luz en toda su extensión. Ghislaine y Norisma fueron responsabilizadas no solo por los fraudes, sino por todas las muertes que causaron. El imperio de mentiras que construyeron se derrumbó por completo. Teodoro eligió vivir con Claudiane. Juntos comenzaron a reconstruir sus vidas, unidos por la memoria de Emiliano y por la verdad que él tanto luchó por revelar. En el pequeño taller que Claudiane mantuvo, entre retazos de tela y sueños reconstruidos, ella colgó dos fotos, una de su boda con Emiliano y otra de sus padres al lado de los padres de él. Un recordatorio silencioso de que a veces el destino teje sus tramas de formas misteriosas. Y en una tarde tranquila, mientras cosía un nuevo vestido de novia, Claudiane finalmente entendió. Su amor por Emiliano no había sido en vano. Incluso con todos los dolores, con todas las pérdidas, había valido la pena. Porque al final, la verdad, por más dolorosa que fuera, había liberado no solo a ella, sino a todos los que aquellas dos mujeres habían intentado destruir. «¿Sabes?», le dijo a Teodoro, que ahora pasaba las tardes estudiando en la mesa al lado de su máquina de coser. «Tu papá siempre decía que el amor verdadero es como una tela bien cosida. Incluso cuando parece que se va a romper, las puntadas firmes mantienen todo unido». El muchacho sonrió, una sonrisa que recordaba tanto a la de Emiliano que llegaba a doler. Y tenía razón, ¿verdad? Claudiane asintió, volviendo su mirada hacia la tela en sus manos. La vida, como una costura delicada, a veces necesitaba ser deshecha para ser rehecha de forma más fuerte, más verdadera. Y ella, que siempre supo dar puntadas firmes en las telas más delicadas, ahora sabía que podía hacer lo mismo con su propia historia.